Hola mis queridos hermanos y hermanas, qué gusto saludarlos hoy sábado, un gustazo, una bendición, una dicha, una alegría, un privilegio saludarlos en esta serie de devocionales que estamos teniendo llamada Sueños, estudiando la vida de José, este personaje tan interesante e importante en la palabra de Dios, cuya historia es fascinante, la verdad, porque va de un lado a otro, le pasan montones de cosas y de pronto él muestra una integridad radical como la que vimos el día de ayer, que a mí me motiva. Esa es la verdad, por eso es una de mis historias favoritas, esa escena, porque me motiva a también ser como José, a no ser, a no ser de los que flaquean a la primera tentación. Hay muchos, mis hermanos, el día de hoy que ceden a las tentaciones así, o sea, a la primera, ni siquiera le tienes que insistir como la esposa de Potifar a la primera. Y me gusta pensar que todavía hay Josés el día de hoy, todavía existen. Y quisiera pensar que yo quisiera ser uno de ellos, que tienen integridad radical, santidad, que temen a Dios, que saben quién es Dios y saben quiénes son ellos, y que no están dispuestos a comprometer sus valores, ni sus creencias, ni su moralidad, ni su ética, porque saben que hay un Dios, porque saben que hay una manera mejor, más excelente, superior de vivir, que es según Dios, la manera para la que fuimos creados. Mucha gente que se excusa para caer en la tentación. No, pues es que tengo necesidades. No, pues es que la situación está muy difícil. No, pues es que todos lo hacen, todo el mundo lo hace. Exactamente, exactamente. No queremos ser del montón. No queremos ser del montón. No somos animales para actuar por instinto. La gente que dice, no, pues es que tengo necesidades. Soy hombre, soy un ser humano, no soy de piedra. Pues igual que los animales, actúan por instinto. No somos animales. Dios nos dio voluntad, nos dio decisión, nos dio su Espíritu Santo que habita en nosotros, precisamente para vivir como Dios, para ser gente espiritual, no carnal, espiritual. Y José es un hermoso ejemplo de eso. Pero ¿saben qué es lo peor? Tú dices, ah, no, pues sí, entonces él fue fiel a Dios y entonces todo le empezó a ir súper bien y tuvo muchos éxitos y dinero y Dios lo bendijo con un montón de logros y todo lo contrario, mis queridos hermanos. Fue fiel a Dios y ¿sabes qué siguió? Le empezó a ir peor, le fue mal. Es todavía más sorprendente lo que va a acontecer a continuación. Por eso este devocional se llama Cuando sufres por hacer el bien. Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Permite que nos llegue a lo profundo del corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a continuar leyendo. Ayer nos quedamos en que salió corriendo desnudo José. Prefirió que digan aquí corrió que aquí cayó. Vamos a leer lo que sigue, versículo 13 de Génesis 39. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. ¿Cómo la ven a esta mujer? Primero andaba ahí de insistente, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Finalmente él huye, después de que haya organizado todo, bueno, esto yo me lo imagino, ¿verdad? Por lo que nos dice la Biblia, que cuando llegó José no había nadie. Y los eruditos piensan que así fue, que ella los mandó por afuera. Sea como haya sido, el punto es que después de estar insistente, insistente, insistente para que se acostara con él, ahora lo acusa. Él se quería acostar conmigo y me rogaba, pero yo no quise y empecé a gritar. Y cuando él vio que grité, salió corriendo desnudo. Versículo 15, perdón, 16. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. O sea, ahí se quedó con la ropa de José a un lado, como para que José, era como su evidencia, ¿no? Como para que José no viniera y se la pusiera, hasta que llegó su esposo a casa. Entonces ella le habló con estas palabras, diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo, esto es lo que tu esclavo hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey.
y allí permaneció en la cárcel. ¿Cómo la ven, mis hermanos? O sea, José se porta bien. José muestra una fe, santidad, integridad radical. No cede ante la presión de la tentación, no cede ante la tentación del mundo, de su cultura, sino que se mantiene firme a Dios, a la santidad y al honor y a la lealtad a Dios, al temor de Dios. Y tú dices, sí, que bueno, seguramente Dios lo va a premiar y seguramente Dios le va a dar mucho éxito y seguramente va a tener mucho dinero, mucho poder y muchas cosas. Y resulta que no, resulta que terminó en la cárcel por hacer el bien, por portarse bien. Tú dices, oye, mejor se hubiera acostado con ella, ¿no? Pues ahí mantenían una relación en secreto, se la llevaban suave, no pasaba nada. Resulta que por hacer el bien termina en la cárcel. Mi querido hermano, esto todavía me impulsa más para admirar la integridad de gente como José, que aun cuando no les conviene, aun cuando parecen que no es conveniente, que van a traer consecuencias, deciden no traicionar sus valores, no ceder ante la tentación o comprometer su temor a Dios. Me encanta, simplemente me impulsa, me motiva a decir yo también quiero tener esa integridad. Pero la pregunta es aquí, mis hermanos, ¿cómo le hacemos para soportar eso? ¿Cómo hacer cuando sufres por hacer el bien? Porque probablemente nos llegue a pasar, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes como yo queremos hacer el bien, queremos ser íntegros, queremos estar en santidad, pero nos empieza a ir mal por hacer el bien precisamente y a lo mejor se nos quitan las ganas, ¿no? Ay, mejor ni me porto bien, mejor ni... Todos mis compañeros de trabajo son corruptos, son deshonestos, hacen trampa y les empieza a ir bien, tienen carros, se van de vacaciones y yo que soy honesto, que no quiero entrar en esos negocios sucios, pues aquí batallando, ¿no? Con mi carro descompuesto, no puedo pagar la renta, mejor me porto mal para que me vaya bien como a mis amigos. No, mi hermano, no. Déjame, te doy 3 enseñanzas del día de hoy. Número 1, deja la justicia en manos de Dios, porque la verdad saldrá a la luz. La verdad saldrá a la luz. Deja la justicia en manos de Dios, mi querido hermano, porque todo cae por su propio peso, porque no todo lo que brilla es oro, porque la verdad siempre saldrá a la luz. ¿Sabes qué? Que sí, le fue mal a José, o mal entre comillas, terminó en la cárcel, pero si ustedes se saben la historia, yo me sé la historia, ustedes se la saben probablemente, en última instancia no, en última instancia a José le va a ir muy bien. Y ahora no quiero decir que sea necesariamente que la vida funcione como premios y castigos. Esta historia es prueba de que no, porque va a estar 2 años en la cárcel por lo menos. Sin embargo, al final sí, todo caerá por su propio peso. Pero no busquemos hacer la justicia por nuestra propia mano, dejémosela a Dios. No busquemos venganza por nuestra propia mano, dejémosela a Dios. Nota cómo José no parece haber abogado mucho por su causa, sabía que tenía todas las de perder. Le dejó la justicia en manos de Dios y fue a la cárcel. Mi querido hermano, a veces en situaciones que parece que a los que hacen el mal les va mejor, pero no es así. No es así. Parece, pero no es así. A fin de cuentas, como dice Jesús, no hay nada oculto que no haya sido revelado. Al final de cuentas, las cosas caerán por su propio peso, su maldad alcanzará a los que se porten mal y la bondad de Dios alcanzará a los que estén buscando ser temerosos de Dios. Entonces, número 1, deja la justicia en manos de Dios. Número 2, no dejes tus valores a un lado, mi hermano. No dejes tus valores a un lado porque siempre es mejor estar del lado del bien. Siempre es mejor estar en el lado correcto de la historia. Aun cuando parezca que le va mejor a los que estén del otro lado, al final de cuentas les irá bien, verdaderamente bien, que no siempre es dinero. Que te vaya bien no siempre significa tener mucho dinero, tener muchas posesiones. Que te vaya bien significa tener la presencia de Dios en tu vida. Y a veces no vas a tener mucho, pero siempre vas a tener lo necesario. Y yo sí creo que Dios bendice. A veces no inmediatamente, a veces no al día siguiente. A José le tardó 2 años, pero finalmente Dios tiene un plan más grande de lo que José se pudo haber imaginado. Otra vez, si José no hubiera sido enviado a la cárcel, no hubiera pasado de ser un esclavo. A lo mejor el mayor esclavo de la casa, pero esclavo al fin. Como decíamos hace unos días, ¿se acuerdan? Si José no hubiera sido vendido por sus hermanos, no hubiera pasado de ser un niño consentido, chiqueado, chiple,
Si José no hubiera sido enviado a la cárcel, no hubiera pasado de ser un esclavo en la casa de Potifar. Vamos a ver hasta dónde llega José después, pero porque le dejó la justicia a Dios en sus manos y no comprometió sus valores, no cedió ante la tentación. ¿Sabes qué hay algo interesante en esta historia? Que en aquella época, cuando un hombre quiere abusar de la esposa de un general, de un capitán de la guardia, lo normal es que lo hubieran matado. Lo normal es que no la contaba. ¿Por qué lo enviaron a la cárcel? Podemos pensar simplemente porque Dios lo protegió y puede ser que eso sea la única razón y listo. Pero hay quienes piensan que sí, Dios lo protegió, pero parte de la protección de Dios tuvo que ver con que Potifar sabía que no había sido José el culpable de toda esa historia. Potifar conocía a José, sabía que era un hombre íntegro, por eso lo había hecho su mayordomo. Y también sabía que estaba guapo, pues. Y no sé si sabía algo de su esposa, no lo sabemos, no quiero poner demasiadas cosas que no sabemos necesariamente, pero el indicio está ahí. ¿Por qué no lo mandó matar? ¿Por qué no lo mandó matar? Tal vez sabía que José era inocente. No se podía quedar así nada más porque sería manchar su propia reputación. Pero tampoco quería matar a José porque sabía que era inocente. A fin de cuentas y en última instancia, Dios lo protegió. Dios lo protegió. Pero menciono esto de Potifar porque mi tercera enseñanza es la siguiente. Vive de tal manera que nadie le crea a los que hablen mal de ti. Vive de tal manera que nadie les crea a los que hablen mal de ti. Vive de tal manera que cuando sufras nadie diga, está sufriendo porque se lo merece, porque tal cosa hizo. Y mira, todos somos malos, todos somos imperfectos y todos nos merecemos, si acaso, algún dolor. Pero mi invitación es a la integridad, a la santidad, a vivir de tal manera que suframos por hacer el bien. Como dice la palabra, mejor sufrir por hacer el bien que tener éxito por hacer el mal. Mucho mejor sufrir por hacer el bien que tener éxito por hacer el mal. Seamos gente de integridad como José. Me encanta esta escena de la integridad de José porque es algo que no vemos mucho, tristemente, el día de hoy. El día de hoy vemos mucha gente que compromete sus valores, que está dispuesta a ser deshonestos, a ser infieles, a no ser buenos cristianos. Seamos diferentes, mis hermanos. Seamos diferentes, incluso si tenemos que sufrir por ello. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa historia de José, Señor, que nos desafía a la santidad, la integridad radical, Señor. Aun cuando nadie nos ve, aun cuando incluso vamos a sufrir por hacer el bien, te pedimos, Padre Santo, que tú estés con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Amén, mis hermanos. Pido bendición para todos ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Me encantaría verlos el día de mañana. Bendiciones.